porque también me canso. Y yo sé que aquí vinieron muchos esforzados. Sé que vino gente cansada, gente que hizo un esfuerzo por estar en la casa del Señor, que a pesar de las dificultades del trabajo, aquí están. Y esta noche vamos a recibir bendición también por medio de la palabra del Señor. Usa mi vida, Señor, y bendice esta reflexión. Amén y amén. Lucas 13, 22, por favor, hermanos. Y vamos a leer hasta el 23, todos juntos. Esta es la parábola de la puerta estrecha. Y la semana pasada hablábamos de que hubo un intérprete de la ley que le preguntó al Señor: ¿y qué debo hacer para heredar el reino eterno? Y fíjense que hoy surge otra pregunta. Ya no nos dice qué cargo tenía, pero nos dice que alguien se levantó e hizo otra pregunta. Leamos en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo esta porción. San Lucas 13, 22 al 23. Todos juntos dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. Hasta la mitad de la preparación de esta reflexión, me di cuenta que se estaba centrando esta reflexión en otra pregunta. La semana pasada, un intérprete de la ley, para probar al Señor Jesús, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna o el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: ¿cómo lees? Tengo que amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. El Señor les dijo: bueno, hazlo y vivirás. Realmente le estaba diciendo: si tú crees que puedes cumplir la ley, hazlo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que es difícil cumplir los mandamientos de las Sagradas Escrituras. Es más, es imposible cumplir con todos los mandamientos. Y ahora que ha fallecido mucha gente, porque es algo innegable, nos preguntamos, como este hombre: Señor, ¿quiénes se están salvando? ¿Son pocos los que se salvan? Si yo pidiera que levantase la mano a alguien o le diera un like, y aprovechando hacer un comentario, comparta el mensaje, comparta esta transmisión, no importa que no la vean en vivo, es parte también de evangelizar, así que le invitamos que lo haga. Aquí se siente la presencia del Señor porque hay un pueblo esforzado que está en su casa. Y si nos ponemos a reflexionar a lo largo de nuestra vida, a lo mejor aquí no hay un asesino, pero en todos los países hay. A lo mejor aquí no haya un ladrón, aquí no haya un adúltero, un fornicario. Y si empezamos a recorrer la lista de todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y lo que enseñaba el Señor Jesús, pues es muy complicado poder saber quiénes se salvan. Pero yo creo que hay más luz y nos da más certeza la palabra del Señor para que nosotros sepamos quiénes no se salvan. Es más seguro pensar y saber quiénes no se salvan a quienes sí se van a salvar. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque los apóstoles enseñaban lo que habían oído y habían visto del Señor Jesús. Y en 1 Corintios 6, 9 al 10 se nos recuerda quiénes no entran en el reino de los cielos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Es difícil saber quiénes se salvan, pero yo creo que es más fácil saber quiénes no, porque la Biblia es clara. Pero también en Apocalipsis 22:15 nos dice: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no heredará el reino de los cielos. Efesios 5:5 nos vuelve a recalcar: porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. A lo mejor nosotros no veneramos aquella imagen de Nabucodonosor, ni nos postramos ante ella, pero si anteponemos algo antes que a Dios, estamos idolatrando aquello, y eso nos hace idólatras. ¿Por qué Cristo, hermanos, enseñaba estas cosas? Porque eran la palabra de Dios. Y Cristo no vino para abolir la ley, sino vino para mostrarnos cómo se cumple. Jesucristo enseñaba e invitaba al arrepentimiento. Jesucristo sanaba en el día de reposo. Jesucristo sanaba a aquellas mujeres que tenían enfermedades inmundas. Perdonaba a estas mujeres pecadoras y hombres también. Todas estas enseñanzas de Jesucristo, entre ellas nos hablaba de la semilla de mostaza, de cómo la fe del creyente empieza como una semillita y va creciendo. Y así usted empezó con una palabra y hoy su fe sigue creciendo. Pero también nos enseña que el árbol bueno no puede dar frutos malos y que por nuestros frutos nos conoceréis. Y si recuerdo los mandamientos y si todo lo que escribe Pablo y lo que escribe Juan de quienes no heredarán el reino de los cielos, pues entonces es más que lógico que esta persona preguntara: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Si empezamos a depurar la lista, yo creo que no la pasáramos, si no es por la misericordia de Cristo, si no es por el perdón de sus pecados. Perdón de nuestros pecados. La respuesta de Jesús fue, y aquí está la palabra clave. Si nosotros leemos el versículo 24 de este capítulo 13, la respuesta de Jesús fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. La palabra clave de la respuesta del Señor Jesús no le dijo si son muchos o son pocos los que se salvan o son muchos los que se pierden. El Señor Jesús le dio una orden que fue: esfuérzate por entrar en la puerta estrecha, porque muchos van a querer y no van a poder. Pero a ti el Señor te dice: esfuérzate, síguete esforzando, porque la salvación es personal. Dice que le van a decir al Señor: es que comimos, es que bebimos. Hay muchos que practican la Eucaristía o han practicado los sacramentos, pero eso no los hará salvos. Podemos participar de la Santa Cena, pero eso no nos hará salvo. Podemos decir Señor, Señor, pero eso no nos hará salvo. La salvación es personal. Cuando el Señor Jesús escribe en los evangelios, precisamente en San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice para aquellos, para aquel que crea, tenga la vida eterna. La salvación es personal. El Señor habló
a todo el mundo, amó a todo el mundo, a muchos llamó. Pero aquel que crea en Él es el que va a tener la vida eterna. Así que sigámonos esforzando, porque llegará ese momento, hermanos, que la puerta estará cerrada. Otros han oído que solo por dar gracias a Dios pensarán que ya son salvos. Y les digo, en algunos casos conozco su historial y me dicen: Sergio, pero es que yo todas las mañanas que me levanto doy gracias a Dios. Pero no por dar gracias a Dios te vas a salvar. Eso es parte de la reverencia. Hasta las plantas dan gracias a Dios, los animales dan gracias a Dios, pero eso no nos hará salvo. Acordarnos de Dios nos hará salvo primeramente si aceptamos a Jesucristo y luego decidimos tomar su cruz y seguirle a Él. Y es que llevar la cruz necesita un esfuerzo, necesita que pongamos de nosotros un esfuerzo, porque el Señor algún momento nos dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Podemos levantarnos por la mañana y decir: Señor, gracias por lo que tú me das, la vida. Pero el resto de las 23 horas con 59 minutos del día nos dedicamos a hacer el mal. Hablábamos de que tenemos 60,000 pensamientos al día y la mayoría son pensamientos malos, son pensamientos adversos a la voluntad de Dios. Por eso Él sabía que no podemos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo mi corazón. Por eso envió a su Hijo, a Jesucristo, para que cuando venga el momento de sentirnos intranquilos porque pecamos, por nuestra mente, nuestras acciones, por contestarle a alguien como no debimos, inmediatamente vamos a los pies del Señor. Les: perdóname, Señor. Sigue limpiándome más y más. Como dijo Pedro: no solo mis pies, oh Dios, sino lávame todo, porque yo necesito estar preparado para cuando Cristo venga. Yo sé que aquí hacen un esfuerzo por venir a la casa del Señor, nos hacen un esfuerzo por escucharnos. Dios lo está tomando en cuenta, y mientras usted se esfuerce en servir a Dios, usted está heredando el reino de los cielos. Hacen un esfuerzo por soportar a veces hasta el pastor. Mi esposa es la que más se esfuerza en ese sentido. Pero usted no ve al hombre, ve a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Le hablaba a un contador esta semana y con él me tocó vivir cierta parte oscura de mi vida. Y lo estaba evangelizando y me dice: Sergio, pero es que yo te conozco, tú eres malo. Le digo: es cierto, soy malo, pero qué tristeza va a ser si yo me arrepiento y algún día estoy en el paraíso y tú estés en el infierno echándole la culpa al hombre, que por eso no le serviste. Por eso nuestro Dios dejó a Jesucristo como ejemplo máximo, el que nos iba a mostrar cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar. Dios nos dejó a nosotros. Bueno, es un privilegio estar aquí. Y saben que cuando yo les veo como hoy dispuestos a adorar al Señor con un corazón abierto, a mí me llena de regocijo. Cuanto más al Padre que les ve entrar, que lo vienen a adorar a Él. Vienen buscándolo a Él, el único ejemplo de pureza y amor y de esfuerzo. El Señor es misericordioso, es hermoso. Pero estamos hablando de esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo, pastor? Bueno, el diccionario bíblico nos dice que esfuerzo es un empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. A veces tenemos que poner resistencia a las tentaciones. Y no solamente tienen que ser de índole sexual, sino también a veces de índole social.
de poder encajar en un grupo. Tenemos que poner a Dios antes que cualquier grupo. Yo sé que a veces tenemos que poner resistencia a la camita, a la maquita, porque aquí son un pueblo trabajador que trabaja más de 8 horas diarias, 6 días a la semana, y que el domingo solo quieren descansar, prender la televisión, desconectarse, desestresarse, y las damitas quieren ir a la plaza y hacen un esfuerzo por venir a la casa del Señor. Tenemos que oponer esa resistencia a esa tentación, a esa dificultad, pero también nos dice el diccionario que es un empleo enérgico del vigor o actitud del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. ¿Queremos conseguir algo? Tenemos que esforzarnos. Usted está aquí y ha venido a recibir bendición, y Dios está calificando todo eso, porque fue una ordenanza de Él. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque lo fácil es: me voy a desestresar al mar, total, ya Einstein abrió las playas, voy todos los domingos a la iglesia, estoy cumpliendo los días que me toca ir. Yo sé que es un esfuerzo y Dios lo sabe, porque Él fue hombre también. Pero mientras ustedes hagan eso, el Espíritu Santo está obrando en ustedes y está santificando sus vidas. El significado de esfuerzo es ánimo, vigor, brío, valor. Se necesita valor para esforzarnos, y ustedes están demostrando ese valor. Hay una consecuencia si no nos esforzamos. En el versículo 28 de este capítulo 13 que acabamos de leer, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y aquí está haciendo referencia al infierno. Aquí está haciendo referencia al Seol, al Hades, al Abadón, al Geana o Geana, como le digan otros. Está haciendo referencia al infierno, que ahí será el lloro y crujir de dientes por la eternidad. Cuando habla la Biblia de destrucción, no habla de que los van a desaparecer y los malos hasta ahí llegaron. No, cuando habla en esta palabra de destrucción del malo, habla de ruina, de que será una ruina perpetua. Y hay personas que han estado lejos de Dios y han hecho de su vida una ruina. Y eso no lo es todo. Lo que se espera después por haber rechazado al Hijo de Dios es todavía peor. Así que por eso el Señor Jesús, antes de contestarle a esta persona, deje de pensar si son muchos o pocos, o si es difícil. Yo lo que te digo esta noche es: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Porque entre más te cueste entrar por esa puerta, mayor será la satisfacción que vas a tener cuando te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Regocíjense, hermanos, regocíjense, porque ustedes han sido comprados a precio de sangre. El Señor Jesús ya hizo el mayor esfuerzo, que es el sacrificio en la cruz, ya te salvó. Fue un esfuerzo extraordinario, que una noche antes sudaba sangre prácticamente, porque sabía lo que le esperaba. Era un esfuerzo. Él pudo haber dicho: no es cierto lo que me acusan, pero cuando lo pusieron bajo juramento: tú eres el Hijo de Dios, lo aceptó por amor de cada uno de ustedes. Él sabía que lo iban a bofetear, que lo iban a crucificar, que le iban a jalar la barba, que iba a cargar una cruz, que lo iban a tener en agonía, pero lo hizo por amor. Eso se requiere un gran esfuerzo. Usted llega y prende su luz, usted llega y enciende y disfrutamos el aire acondicionado, y de repente nos pasaban el comercial: pero es que en la presa de Chiapas, y desde acá viene la energía, y los helicópteros instalando los postes por toda la selva, para que cuando usted llegue prenda la luz. Se dice fácil,
pero se requiere de un gran esfuerzo, decía el comercial. Hoy solamente podemos decir fácilmente: Jesucristo, aquí está mi vida, te la entrego a ti, para que nosotros podamos disfrutar. Todo el trabajo pesado ya lo hizo Jesucristo. Nosotros no tenemos nada más que hacer que esforzarnos en seguir lo que hemos oído y lo que hemos visto del Señor Jesucristo. Apocalipsis 7:9 nos confirma que son muchos los que se van a salvar. Los que se esfuerzan tienen también su consecuencia. Dice el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La primera respuesta del Señor fue: esfuérzate. Y después le dice: vendrán del norte, vendrán del sur, vendrán del este, del oeste, vendrán de todas partes y se sentarán a la mesa en el reino del Señor. Ahí está la respuesta. No son pocos los que se van a salvar, porque el Señor Jesús lo dijo. Vendrán de todas partes, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora nosotros venimos y somos del occidente cuando entremos a la presencia del Señor. ¿Y estos de dónde vienen? Si están morenitos, si están altotes, si están flaquitos, si están gordotes. Estos vienen del occidente, y los que vayan chinitos vienen del oriente, y los que vengan altotes, güeros, rubios del norte, y los del sur también, ¿verdad? Rasgaditos. Pero vendrán de todas partes. Nosotros somos del occidente cuando entremos en el reino todos juntos a la mesa. ¿De dónde vienen? Del occidente, gloria a Dios. Usted va a entrar al reino de los cielos. De un fuerte gloria a Dios esta noche. Eso, hermanos, eso. Qué hermoso, qué hermoso cuando entremos todos juntos allá. Apocalipsis 7:9 lo confirma cuando dice que muchos se salvarán. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero Jesucristo. Millares que no se podían contar. No van a ser pocos los que se salven, van a ser muchos los que se lleguen a salvar. Pero también nos dice el versículo 30 de Lucas 13, si vuelve usted a regresar: y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquí nos está recordando casi a lo último el Señor Jesús, que no debemos despreciar a nadie. Si yo sacara mi currículum pecaminoso, la sana distancia conmigo se quedaría corta. Yo no sé, usted también tendrá su historial. Pero el Señor dice: los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Lo que nos está diciendo el Señor, en otras palabras, es que cuando entremos a su presencia, todos los del occidente, allí en el reino de los cielos, vamos a encontrar personas que no creímos que iban a entrar al reino de los cielos. Vamos a encontrar a personas que ni pensamos que se fueran a salvar. Pero los primeros serán postreros. Eso nos quiere decir que también vamos a empezar a buscar personas que deberían estar en el reino de los cielos y no van a estar. Por eso nosotros no debemos hacer acepción de personas. Porque como decía ayer la hermana, hay trabajos que no se ven y mucho menos se ven los corazones que tienen ese anhelo de servir a Dios, que están presentando todos sus esfuerzos con sus cualidades,
limitadas, pero están sirviendo al Señor desde su trinchera, por medio de la oración, por medio de interceder unos por otros. Y a lo mejor ellos van a tener muchos más galardones que los que nos paramos aquí a predicar, porque están dando todo de sí como aquella viuda. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos esforcemos a dar todo de nosotros. Pero esta parábola de la puerta estrecha me vincula rápidamente a la parábola que encontramos en Mateo 22, del 1 en adelante. Dice que Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, en el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. En la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, ya están listas las moradas. No fue a construir nada Jesús, en la casa de mi padre ya están las moradas. Él ha extendido la invitación como este padre de familia, este rey, que ya estaba todo listo para las bodas del Cordero. Y extendió la invitación de sus sirvientes y nadie asistió. Qué tristeza es cuando preparamos algo y preparamos comida y preparamos cuanta cosa para hacer una celebración. Y usted invita a sus amigos y sus amigos no llegan. ¿Cómo se siente? Se siente defraudado. Se siente triste. Dice que el Señor volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor tiene todo listo. ¿Cuánto más podemos aspirar en esta tierra? Usted puede conseguir el mejor palacio de los Emiratos Árabes Unidos y poderlo tener, pero eso no se va a comparar con las moradas celestiales que Dios nos tiene preparadas. Y aún así hay gente que desprecia la invitación de Cristo. ¿Pero por qué desprecia las bodas del Cordero? ¿Por qué desprecian ese gran festejo? Lo encontramos en el versículo 5 de este capítulo 22 de San Mateo. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Hay personas que por su trabajo están despreciando la invitación de Dios de servirles perpetuamente. Y hay otros que por sus negocios están despreciando el regocijo de estar en las bodas del Cordero. El Señor sigue hablando y por eso sigue trabajando en estas preguntas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Son pocos los que se salvan? El Señor sabía que hoy íbamos a hablar de esto, porque antes de presentarles algo, pedimos la voluntad de Dios. Hay personas con las que Dios está trabajando y está trabajando profundamente. Así que ni tu trabajo ni tu negocio te hagan perder de estarte en las bodas del Cordero. Y hay otros que también rechazaron, de estos muchos que el Señor llamó en el versículo 6, dice, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos? Hay muchas personas que han atacado el cristianismo, que han atacado a sus escogidos. El Señor también a ellos los ha invitado, pero ellos no tendrán parte si no se arrepienten. El Señor ha extendido la invitación a muchos, a muchos. Y en esta parábola sigue diciendo que los que fueron invitados no fueron aceptados como dignos. Esos que rechazan cuando les predica, esos que rechazan cuando usted le comparte el evangelio, no le están rechazando a usted, le están rechazando a Cristo. Y dice su palabra que no son dignos de estar en las moradas celestiales. Al oír el rey, se enojó y envió a su ejército
destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esto refiriéndose a su pueblo judío, refiriéndose a aquellos a los que vino y no le recibieron, pero también se refiere a aquellos que han rechazado el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. A esos que los han rechazado, las sagradas escrituras y Dios el Padre mismo los toma como indignos. Por eso Él nos invita a esforzarnos, a que aceptemos su voluntad, aceptemos su evangelio y decidamos servirle. El versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas del Cordero van a estar llenas de buenos y malos que fueron en esta tierra. Lo dice la palabra del Señor, y yo soy uno de ellos, de los malos que fueron encontrados en el camino, y algún día estaré gozándome de ese manjar delicioso. Las bodas van a ser llenas, van a ser muchos, porque los que invitó originalmente no le aceptaron. Ahora Él da la orden y dice: prediquen en las calles, prediquen en el camino, sean buenos, sean malos, tráiganlos a la presencia del Señor. Que por cuanto han recibido al Hijo, han recibido al Padre, y todo aquel que en Él cree le dio vida eterna. Jesucristo es esa vida eterna. Si recibimos al Hijo, recibimos al Padre. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser nombrados, de ser llamados, de tener el título de ser hijos de Dios. Su creación no es su hija. Dios creó a todo ser humano, pero a los que le recibieron, para ellos son las promesas. Para los que no le han recibido, solo la misericordia y la gracia de Dios los puede salvar y los puede bendecir. Lo único que demandó este rey, lo único que me demanda Dios, lo encontramos en el versículo 10 y 11 de esta misma parábola: esforzaos en tener precisamente estas vestiduras blancas. El versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. En lo que sigo leyendo, que alguien por favor busque Apocalipsis 7:9 y lo lea fuerte. El 12 dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Millares que estaban en la presencia del Señor adorándole. Esforzarse requiere de vigor, de fortaleza, pero el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y si usted está aquí, es porque es un valiente, es una mujer valiente. Póngase de pie esta noche, por favor. Este hombre, al ver tantos mandamientos del Señor, tantos mandamientos en las Escrituras, tantas condicionantes, le preguntó a Cristo: ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es: de ninguna manera. Son millares. Vendrán del norte, del sur, de todas partes, los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Los que rechazaron esa invitación, sí fueron muchos, pero aún así, esas bodas se van a llenar, dice su palabra. Esas bodas se van a llenar con su presencia.
con mi presencia. Y usted y yo no debemos de menospreciar a nadie. A veces surgen conflictos con nuestra familia, con nuestro vecino, con alguna persona, hasta con un hermano. Pero una vez la sabiduría de mi esposa me hizo comprender. Yo no entiendo por qué se disgusta aquel hermano con el otro hermano. Si cuando estén en los cielos ahí van a estar juntos adorando, ¿por qué se pelean aquí? Y así como usted se rió, yo también me empecé a reír. Es cierto, es ocioso disgustarse con su prójimo. Porque al final, si Dios tiene misericordia de él, ahí van a estar con sus palmitas en los centenares y millares del occidente, adorando al santo Hijo del Dios viviente, al Dios el Señor Todopoderoso y al Cordero de Él. ¿Qué tan importante es esta pregunta? ¿Serán pocos los que se salvan? Ya dijimos que la respuesta es no. La pregunta que debiera ser es: Señor, ¿seré salvo yo? Dejémonos de preocupar por el vecino, por aquel que se lo llevó el corona. Si murió con Cristo, gloria a Dios, tengo fe que está con Él. Pero dejémonos de preocupar por el que se vaya a salvar al lado. La salvación es personal. Pregúntate tú hoy: Señor, ¿seré salvo yo? No te preguntes tanto a quién me voy a encontrar en los cielos, a quién me voy a encontrar en el reino de los cielos. Preguntémonos: ¿me encontrarán a mí en el reino de los cielos? Esa sería la pregunta original. La salvación es personal. Yo sé que tenemos personas muy queridas, nuestros familiares, pero si el justo con trabajo se salva, preocúpate por tu salvación. Y cuando tú tengas asegurada tu salvación, como lo has hecho hoy, de haberte esforzado de venir a la casa del Señor, por haber aceptado a Jesucristo, entonces podrás ayudar a aquella persona que tanto amas. Esa sería la pregunta original. Entremos por esa puerta estrecha. Sé que es difícil amar al enemigo. Sé que es difícil amar al prójimo. Pero esforcémonos con seguir sus mandamientos. No hagamos excepción de personas, porque los postreros serán primeros. Demos gracias al Señor esta noche. Y dile al Señor: si no te has esforzado lo suficiente, gracias por recordarme que tengo que esforzarme. Así como cuando nos cuesta trabajo levantarnos en la mañana para ir al trabajo, pero si no llego no voy a cobrar completo o me van a poner un retardo. Esforcémonos por servir al Señor. Señor, yo quiero estar puntual en tu casa. Señor, yo quiero leer hoy las Sagradas Escrituras. Señor, hoy quiero orar, quiero interceder por mi hermano, quiero predicar de tu palabra. Esfuérzate, dijo el Señor, por entrar por esa puerta estrecha. No es fácil porque se necesita un esfuerzo, pero mientras tú te esfuerces, más satisfecho y seguro estarás de tu salvación. Hay personas que se pueden sentir manchadas, sucias, pero entre más esté el Espíritu de Dios en ti, más reconocerás tus debilidades y tus limitantes. Entre más esté el Espíritu de Dios en ti, más indigno te vas a sentir ante su presencia. Y dale gracias al Señor y dile esta noche: Padre, gracias por recordarme que la salvación es personal. Y ayúdame a esforzarme a mí para entrar primero por esa puerta estrecha. Dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta fue la orden que el Señor le dio a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros estamos a punto de entrar en Canaán, en la nueva Jerusalén. Estamos a punto de entrar en las bodas del Cordero. El Señor nos recuerda: esfuérzate, no desmayen tus fuerzas, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
síguete esforzando, sigue amando a tu enemigo, sigue amando a tu prójimo, que no seamos solo hacedores.